que hemos hecho. Vamos a seleccionarlo todo, así, o con control A, digo, a ver, A, y aplicamos botón derecho, no, hacemos control A, y decimos que haga All Transform. Con esto resetea los valores. Veamos, ¿qué pasaba antes? Antes cuando tenía All Transform, toco este objeto, ve, tienen medidas de la escala, están cambiadas. Estos no le damos importancia, lo importante es que es la escala de scales tienen 1. Pero acá este sí está bien, este ya está cambiado. Así que vamos a apretar A, control A, All Transform. A ver, se reseteó, está en 1, queda en 1, está en 1, en 1. Volvemos al modo escultura. Y yo voy a cambiarle, aquí la X le falta, pero cada objeto es un objeto independiente. Después lo vamos a unir. Tiene el cuello, también tiene la X, está bien. Así que ya puedo trabajar con simetría. Aprieto 1 y ya puedo empezar a moverlo. Esa es la herramienta con G, apretamos G, Grab, y lo vamos moviendo. Voy a tratar de hacer una caja torácica, en principio. Sí, no se está viendo con la caja torácica, no importa, esto es un sketch, es un boceto. Así que puede no parecerse al principio una caja torácica. Lo más probable es que se parezca a un cilindro gigante, pero no importa. Vamos a hacer de cuenta que con este cilindro tenemos que arreglárnosla para tratar de conseguir la forma de caja torácica. Por lo menos hasta la parte de la cintura. Ahí va, muy bien, ahí va. Vamos a editarlo de aquí, o podemos ir al modo Edit Mode también para generar esta forma. Yo prefiero de acá porque ya me acostumbré al modo escultura. Bien, por ahora la caja torácica está funcionando, pero necesitamos que sea un poco más ancha en principio, para ver si nos va funcionando lo que queremos hacer. En principio podríamos decir que funciona. Así, así. Bien. Ahora lo que voy a hacer es juntar todos los objetos. Para eso hay que salirse. Control Tab. Y vamos a un objeto. Seleccionamos todos los objetos. Y aplicamos Control J, que es Joint. A ver si está acá. A ver, selección. Bueno, acá no se lo dice. Pero ustedes apretan Control J y hace una junta. Ahora sobre un solo objeto. Fíjate que la escala no cambió, eso es importante, ni la ubicación. Perfecto. Ahora me vuelvo a modo escultura. Esos colores son los facet. Por ahora no le vamos a hacer caso, simplemente nos interesa la cabeza y un poco el torso, cómo trabajar. Y vamos a hacer un remesh. Un remesh es como hacer un dynamesh en lo que es ZBrush. Así que los atajos son Shift R. A ver si el Shift R nos muestra una grilla y nos dice que de ese tamaño va a aplicarle a nuestro objeto que está detrás. Antes de aplicar, apretamos control R y fíjense qué pasa, quedó todo así cuadriculado. Aquí podemos ver que sus polígonos son muy grandes. Como veo que es demasiado grande, digo no, necesito más detalles. Voy a decir control Z. De vuelta voy a hacer Shift R. Esto me muestra qué tamaño van a quedar los polígonos. Voy a hacerlo bastante más pequeños. Ahí. Ahora aprieto control R y le va a aplicar control R. Ahora tenemos una sola malla. Ese color que se ve ahora no me gusta. Es que se invirtieron los normales. Entonces voy a salir en modo objeto. Y tengo que entrar, no, a modo edición, control tab, edit mode. Apretamos A para seleccionar todo.
Y apretamos Shift N. Ahí ya volteó las normales. Que dice recalcular normales. Recalculate normals. Y ahora cuando salimos van a ver que va a cambiar el objeto. Ahí se ve bien. Y la cantidad de poligonaje es bastante buena para empezar a editar la cara. Vamos a concentrar en la zona de la cara. Vuelvo a modo escultura, control tab. Esto es un ida y vuelta. Y lo primero que voy a hacer es, primero voy a mover mi objeto. Voy a mover aquí para que me quede más o menos la mitad de aquí. Y le voy a subir todavía más para arriba para que quede la mitad del rostro y la mitad de la cabeza en el centro. Ahora yo tengo que lograr que la quijada me quede hasta acá. Hay dos formas: o jalamos la forma o empezamos a construir con geometría. O sea, empezamos a tirar, a usar nuestros pinceles. Yo prefiero usar el pincel para crear nueva geometría. Ahora me coincide con mi mandíbula que he creado. Le doy Smooth. Smooth es con Shift. Y ahora fíjense como con muy poco ya tenemos casi una cabeza humana bastante cercana. Aquí es Smooth, Smooth, Shift. Este es el icono del suavizado de malla. Y ahí va. Suavizamos, suavizamos. Aquí también aplicamos suavizado, un poco más fuerte. Esto va a ser mentón. Ahí va. O sea, estamos trabajando con la misma cantidad de geometría. Fíjense que aquí abajo dice cantidad de caras, 116.197. Nunca va a cambiar a menos que apliquemos un remesh, que sería nuestro Dynatopo aquí. No, nuestro Z remesh o nuestro Dynamesh. En Blender este es el equivalente en ZBrush. En ZBrush. Y ahí forma de quijada. Forma de quijada. Y para corregir esto, bueno, para suavizado, para que ya se vaya viendo como una cabeza humana. Vamos haciendo ahora, bueno, teniendo un problema de lag. Voy y vuelvo. El lag se sale entrando y saliendo, o en mi caso me ocurre así. Acá suavizamos. Ahora aplicamos suavizar, suavizar, suavizar. Necesito un poco más de geometría. La idea es que quede acá más bien como que se va fusionando la zona redonda con la zona de la cara. Que voy dando smooth ahí. Bien, ahí ya tenemos un ser humano bastante próximo. Tenemos este pincel que también uso mucho, que se llama el Crease. O Crease, ¿cómo se pronuncia? Esto ya me va quedando el mentón. Ahora aquí podemos trabajar de la siguiente manera. Podemos decir, bueno, esta zona la podemos ir hundiendo, o podemos usar este también, se llama Scrape. Y podemos ir aplanando esta zona. También lo puedo usar, me gusta este pincel. Y ahí lo vamos aplanando esta parte. Fíjense cómo va quedando. Con la tecla G en el graph vamos a dar forma de mandíbula. Se suaviza esta zona.
A veces se me queda quieto con un poco de lag en mi Wacom. Y ahí vamos, otra vez, otra vez, otra vez. Y ahí va. Vamos a suavizar esta zona, apretamos a agarrar, vamos a moverla. Ahora va bien. Damos al smooth para que quede más redondita. Bien, ya tenemos nuestra cabeza. Voy a tratar de mover objetos para centralizar la cabeza. Grave en Z, que mitad y mitad sobre el eje de X, donde vamos a colocar los ojos. Voy a levantar un poco más aquí la quijada de este lado del mentón, y acá la podemos afinar un poco. La idea es darle forma de un mentón un poco más masculino. Esta parte nos queda más bien así cuadradita. Acá podemos suavizar para que se vaya haciendo más redondo esta zona. Si les gustó este video tutorial, recuerden darle like y seguirme activando la campanita. Así el algoritmo de YouTube les va a sugerir más videos como este.